Bueno, eh, buenos días. Mi nombre es Johan Alexander Soto Hernández. Soy estudiante de Ingeniería de Sistemas de la UNAD. Actualmente, pues, soy una persona apasionada por la programación y el hardware. Actualmente me desempeño trabajando en el sector de la tecnología como técnico de infraestructura de tecnología. Además, también, pues, he desarrollado labores en programación, diseño de páginas web, tanto backend como frontend. Eh, Manejo Python, todo lo que es con el framework Django, en frontend Bootstrap, HTML, CSS, también algo de JavaScript. Profesionalmente soy una persona que me gusta aprender constantemente y hoy vengo a contarles algo de la historia de las bases de datos. Eh, en 1984 el señor Herman Hollerith desarrolla lo que es el tabulador electromagnético, una nueva tecnología de tarjetas perforadas que se crea con el propósito de ayudar en el tema de contabilidad para la época, ya que el sistema de datos era muy extenso. Entonces esto ayuda a aliviar un poco esa carga para el tema contable. De 1950 a 1960 se da origen a las cintas electromagnéticas, una nueva tecnología que ayuda a automatizar todo tipo de información y realizar respaldos. Este mecanismo básicamente empieza a automatizar información, pero con una clara desventaja que solo se puede hacer de forma secuencial. Ya para la siguiente década, de 1960 al 70, los ordenadores bajan estrepitosamente de precio. Las empresas, las compañías y las personas naturales empiezan a adquirir computadoras personales con el fin de manejar información. Esto da paso a que se desarrolle una tecnología muy importante, digamos que hasta el día de hoy también se usa muchísimo, lo que es el disco duro. El disco duro eh, tiene una característica muy importante que hace que la información sea persistente. ¿Qué quiere decir esto? Que la información perdure pues en el tiempo. Ya para la siguiente década, del 70 al 80, un científico llamado Edgar Frank Holt aclara el modelo relacional, que en los años posteriores va a ser un modelo muy importante. Él aclara una serie de reglas y se usa este sistema de datos relacionales, eh, por lo cual da el nacimiento de la segunda generación de los sistemas de gestores de bases de datos, eh, y se crea una empresa muy importante para la época y que actualmente, todavía al día de hoy, es muy importante para el sector tecnológico, que es Oracle. Bueno, para la siguiente década se crea un lenguaje de programación SQL, que en inglés es Structured Query Language, que permite realizar consultas eh, con el fin de recuperar, editar y modificar pues todo tipo de información en una base de datos, ya pues que las compañías tienen bases de datos muy grandes, lo cual permite consultar cosas detalladas y realizar modificaciones a estas. Ya para la última década, de los 90 a los 2000, surgen las bases de datos orientadas a objetos, que hoy en día siguen siendo muy importantes para nosotros, ya que hay algunas cosas que las bases de datos relacionales no pueden desarrollar de manera muy eficaz, y sí lo hacen las bases de datos orientadas a objetos. Bueno, acá tenemos algunos conceptos seleccionados de, de la historia de las bases de datos, que son cintas magnéticas. Las cintas magnéticas básicamente son una forma para guardar información en una cinta de material magnético. Tabulador electromagnético. Esta tecnología la desarrolla Hollerith, eh, ideando un sistema mediante el cual la presencia de un agujero
y dos cabezales de mercurio crean una corriente eléctrica, pues lo que permite registrar esta información. Información persistente. Como lo mencionábamos anteriormente, la información persistente es la información que perdura y se guarda en el tiempo. Esto tiene una gran ventaja y es que la información puede recuperarse, puede editarse y puede guardarse en el tiempo. Bueno, modelo relacional. Esto es una característica de las bases de datos relacionales, que es una forma de estructurar información en tablas, en filas y en columnas, pues con el fin de establecer vínculos o relaciones entre estas. Bases de datos jerárquicas. Estas son básicamente un modelo para organizar y vincular registros de datos en una estructura de árbol. Bueno, bases de datos de red. Estas bases de datos están conformadas por una colección de registros, los cuales están conectados entre sí por medio de enlaces de red. Bueno, sistemas gestores de bases de datos. Esto básicamente es un software desarrollado para gestionar bases de datos. SQL, pues como lo decíamos antes, es un lenguaje que se desarrolla para consultar, editar información dentro de una base de datos. Esto es muy importante, que tiene que ser una base de datos relacional. Bases de datos orientadas a objetos, básicamente pues es un sistema de gestión de bases de datos que permite representar la información en forma de objetos que son utilizados en programación orientada a objetos. La base de datos no SQL es muy usada actualmente, ya que pues no SQL es un sistema de base de datos que se utiliza no de forma estándar, pero se emplea en documentos JSON para almacenar datos. Es una forma bastante eficiente también de generar bases de datos. Tendencias. Actualmente se utiliza mucho las bases de datos en la nube, ya sea generalmente pues en una plataforma de computación en la nube, donde básicamente los usuarios pueden ejecutar, pueden ver las bases de datos que están almacenadas directamente en la nube de forma independiente o con algún proveedor de datos en la nube. Las bases de datos de grafos. Estas bases de datos son útiles porque dan prioridad a las bases de datos relacionales con distintos datos. Básicamente se diseñan para almacenar y explorar relaciones. Una base de datos de grafos está formado por nodos y bordes, donde los nodos almacenan objetos de datos y los bordes almacenan las relaciones entre los objetos. Las bases de datos en memoria. Actualmente son muy importantes en el área de la tecnología, sobre todo en telecomunicaciones, ya que son bases de datos donde se almacenan en dispositivos externos, lo que quiere decir que residen en la memoria externa de una computadora, incluso en memoria interna, pero con una ventaja, que se pueden realizar copias de seguridad y además son muy veloces, muy veloces. Entonces actualmente se utiliza demasiado. Bueno, algunos ejemplos de la utilización de bases de datos son las guías telefónicas, que eran en su tiempo muy engorroso, muy extensos. Ahorita es muy fácil consultar teléfonos, archivos personales, bibliotecas públicas, digamos, libros. Es muy fácil consultar una base de datos de una biblioteca. Registros de transacciones en los bancos se utilizan a diario. Todas las transacciones se operan de manera digital, consultando bases de datos, historial médico. Digamos que las bases de datos hoy en día son muy utilizadas
en la vida, en el día cotidiano, en el día a día, eh, en el campo de acción profesional es muy amplio, muy demandado. La gestión de información es un tema muy importante, pues ya que ahorita digamos que eh, en este momento todo se maneja de manera digital utilizando bases de datos, ya sea NoSQL, SQL, eh, pero son muy utilizados en todos los campos, desde el tema bancario hasta el tema hospitalario, eh, y en la industria eh, es muy utilizado y muy bien pago. Bueno, muchas gracias y buen día.